desde que salió Question of Doctrine, había un bando de pastores que estaban a favor de la doctrina de que Jesús tenía una naturaleza humana pecaminosa, igual que nosotros. Ese era el grupo de los perfeccionistas que decían, ¿verdad? Si Jesús tuvo una naturaleza humana pecaminosa y él pudo vivir una vida sin pecado, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa debemos seguir el ejemplo de Jesús y vivir una vida sin pecado. Llevado a los extremos, es una doctrina peligrosa y tremendamente perjudicial para cualquier persona que la acepta, porque todos sabemos de que no podemos vivir sin pecar. Muy buenos días, muy buenas tardes. El video que acaban de ver es el resultado de preguntas sobre doctrina que influenciaron en la mente de varios hombres. Dos de esos hombres fueron Desmond Ford y Robert Brinsmead, quienes influenciaron con su falsa doctrina a varias generaciones. Y el día de hoy vamos a desenmascarar el vino de Babilonia que han regado en muchas mentes. Pero para poder comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos das, por tus cuidados y bendiciones. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a entender tu palabra y de esa manera, Señor, ver cómo en el pasado has guiado a tu pueblo, pero también el diablo ha utilizado muchos hombres para estar en contra de la verdad. Y hoy en día hay mucho viento de doctrina y muchos están apostatando de la fe. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a comprender la historia y no cerrar nuestro corazón y así aceptar la verdad en su plenitud. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo, el capítulo 4, el verso 1. 1 Timoteo 4:1 nos dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y antes de poder comenzar con el estudio, voy a darles un panorama histórico de por qué me animé a sacar este tema. Todo se remonta al año 2021. En ese entonces, mi familia y yo recién estábamos conociendo la verdad del sostén propio y de los pilares de la fe. Realmente estábamos conociendo estas grandes verdades. Yo estaba estudiando el tema de la naturaleza de Cristo con un libro que se llama, la cual también ya lo estudiamos en el canal, El Verbo se hizo carne, de Ralph Larson. Lo estaba leyendo poco a poco, no entendía realmente muy bien en ese entonces, pero así en ese seminario aclararían todas mis dudas, o bueno, eso es lo que yo pensaba, ya que en el seminario que nos invitaron estaban muchos hermanos defendiendo la verdad y también otros defendiendo el error, ya que en ese seminario tenía que tomarse en cuenta el tema de la naturaleza de Cristo. Era como un debate, bueno, no un debate como tal, porque cada uno debería hablar así 10 minutos o 15 minutos, el tiempo que sea correspondido al tema que iban a tocar y ponerse de acuerdo doctrinalmente entre hermanos. Fueron hermanos de muchas partes del país y se reunieron en ese entonces, si no me equivoco, era agosto o septiembre de 2021. Y fuimos con mi mamá para poder ver cómo era el sostén propio, ya que estábamos adentrándonos a esa rama. Y yo estaba estudiando el tema de la naturaleza de Cristo y tocaron ese tema en la reunión. Ya tenía definido de que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa. Entonces quise hablar en esa reunión y hablé como 10 minutos. Fue mi primera exposición de este tema. Ya tenía muy bien definido que Cristo vino con nuestra naturaleza caída. Y así muchos hermanos también presentaron el mismo punto de vista. Pero me impresionó de un hermano que presentó otro punto de vista, la cual es la prelapsaria. Pero antes de poder presentar ese punto de vista, a cada uno regaló este folleto que tú puedes ver ahora.
y me interesó bastante este libro, bueno, este folleto, la encarnación, llamado al santuario, y el hermano empezaba a exponer su punto de vista contrario a lo que yo había estudiado, de acuerdo a lo que decía la Biblia y los testimonios. Y así empezaba a dar puntos de vista de que Jesús tenía naturaleza de Adán antes de la caída, o sea, la prelapsaria. Y así él empezaba a exponer su punto de vista. Tristemente, la reunión no quedó definido realmente la naturaleza de Cristo, pero sí abrió muchas de mis dudas y empecé a estudiar más este tema. Y así me adentré más en el estudio y hoy quiero compartirles con ustedes este folleto. Y me impresioné más cuando leí la primera parte, a la cual voy a dar lectura ahora. En este número continuamos nuestro análisis del mensaje del despertar. Hacemos esto porque necesitamos reconocer francamente ciertos errores en nuestra forma de pensar y en nuestra enseñanza. La lectura de los dos números procedentes a esta sería de mucho beneficio para cada lector. Este análisis fue escrito en inglés por Roberto Brinsmead en el año 1973. Y cuando leí esta introducción, busqué en internet quién era Roberto Brinsmead y así me enteré de todo lo que había pasado en la década de 1960 y 1970 y cómo Desmond Ford había influenciado sobre la mente de Brinsmead para que él pueda cambiar su postura. Y así fui buscando información en internet, fui buscando información en libros y me encontré con este libro, la cual también lo leímos en el canal. Titula Portadores de Luz, de Richard Schwartz y Floyd Greenleaf. Este libro nos habla de toda la historia de la iglesia. Y en la parte final habla de la disidencia de la iglesia, quiénes fueron aquellos que apostataron de la fe. Y aquí nos habla de Robert Brinsmead. Y quiero dar lectura a la página 623 de Portadores de Luz. Y dice: uno de los movimientos más problemáticos que emergió del seno de la iglesia fue encabezado por Robert Brinsmead, un estudiante australiano en el colegio de Avondale cuando comenzó sus actividades. Sus padres habían participado en el movimiento de reforma adventista alemán, pero volvieron a unirse a la iglesia cuando Robert tenía 10 años. Entonces vemos que Robert Brinsmead había sido adventista desde su nacimiento. Y al poder buscar información, me encontré con este artículo, o esta página, mejor dicho. Ahí tú puedes ver en la pantalla. Conferencia de Palmadel 1976. Esta conferencia de Palmadel también lo comentábamos en el tema número 10 de esta serie de estudios. Y tú te preguntarás, ¿qué aconteció en la conferencia de Palmadel? Se reunieron líderes de Australia y de Estados Unidos para poder concordar con el tema de la santificación, la justificación por la fe, la naturaleza de Cristo y la perfección cristiana, para 1976. Y leí en esta enciclopedia, la cual es virtual, lo que aconteció en 1976. Y me impresioné bastante lo primero que dice en este artículo. Y voy a dar lectura. A finales de la década de 1950 y principios de 1960, Robert Brinsmead, un estudiante de teología de Avondale College en Nueva Gales del Sur, Australia, comenzó a promover una enseñanza sobre el perfeccionismo sin pecado del fin de los tiempos. Pretendía ser la extensión de la teología de la última generación del destacado teólogo adventista M.L. Andreasen. Entonces Brinsmead había comenzado a exponer una teología. ¿Y cuál era esa teología? La cual decía que nosotros podemos vivir una vida sin pecado. O sea, promovía la perfección cristiana, así como M.L. Andreasen. Podríamos decir que al principio Robert Brinsmead estaba en lo correcto y estaba en la sana doctrina, al poder promover la verdad en cuanto a la naturaleza de Cristo, a la justificación por la fe y también al tema de la santificación y la perfección cristiana. Solamente que él tenía un concepto erróneo de lo que es pecado, porque él quería unir estas doctrinas que ya te mencioné con la doctrina del pecado original.
Entonces había una confusión en su mente, ya que él estaba uniendo el tema de la verdad con el error, ya que el tema del pecado original dentro de la iglesia adventista no se infiltró hasta 1960. Y Brinsmead estaba buscando información del pecado original, pero él no quería apartar la mente de la verdadera doctrina que la iglesia sostenía de la naturaleza de Cristo y de la justificación por la fe verdadera. Entonces, él unió estas dos doctrinas y ese ha sido su error, porque lo que hemos leído en la enciclopedia virtual, hemos visto que él creía, así como creía M.L. Andreasen, la verdadera doctrina, la cual, tristemente en preguntas sobre doctrina, al cambiar al Cristo de la Biblia, se obtuvo una nueva teología. Pero el error de Robert Brinsmead era unir el pecado original con la verdad en cuanto a la salvación, la naturaleza de Cristo, la justificación por la fe, la cual ya mencionamos. Pero en ese entonces había una oposición a Brinsmead. El primer opositor fue Edward Hempenstall. Edward Hempenstall fue un reconocido profesor de teología, autor, es una eminencia hoy en día en el adventismo. Él fue profesor de teología por los años 1960-1970 y él totalmente estaba en contra de la posición que tenía Robert Brinsmead. Primeramente, él decía que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída y que nosotros nunca vamos a poder llegar al carácter de Cristo y vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Esa era la nueva teología de preguntas sobre doctrina que había influido a Edward Hempenstall, ya que él era profesor, decano en la Universidad de Andrews. Él influyó esa idea a sus estudiantes. Y el más reconocido de sus estudiantes fue Desmond Ford. Y Desmond Ford había seguido las ideas de Edward Hempenstall, o sea, de su profesor, al decir que Jesús vino con una naturaleza de Adán antes de la caída y que nunca vamos a poder llegar al carácter de Cristo. O sea, vamos a seguir con la transgresión hasta que Cristo venga. Esa era su ideología y su teología. Entonces, estos dos hombres estaban en contra de lo que predicaba Robert Brinsmead. Totalmente en contra de Robert Brinsmead. Y toda esta historia que les estoy comentando ahora, a detalle lo cuenta este libro, El zarandeo del adventismo, escrito por Geoffrey Paxton. Él no fue un autor adventista, él fue un autor anglicano, pero realmente se adentró a la historia adventista, ya que él conocía y hablaba y era amigo de Robert Brinsmead. Entonces, desde el capítulo 5, 6 y 7, nos habla de toda la historia del cambio doctrinal, más que todo centrada en la justificación por la fe, la naturaleza de Cristo, la santificación y la perfección cristiana. Pero el mayor oponente de Robert Brinsmead era Desmond Ford. Lo que ves en la pantalla es un escrito de Desmond Ford. Esta cita lo saqué del libro Tocado por nuestros sentimientos de Jan Surker y voy a dar lectura a lo que dice. Eso dio origen a 3 herejías relacionadas, que el Evangelio incluye santificación así como justificación, que Cristo tomó la caída naturaleza de Adán, que la última generación debe desarrollar caracteres perfectos antes de la vuelta de Cristo. Él creía que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, y él también creía que la justificación no es lo mismo que santificación, y él también tildaba de herejía a aquellos que predicaban de que la última generación van a poder vivir una vida sin pecado. Él totalmente estaba a favor de los evangélicos, de Donald Grey Barhouse, de Walter Martin. Por eso vemos en el escrito que él tildaba de herejía a estas 3 posiciones que la iglesia siempre había creído desde su inicio. Entonces vemos que Desmond Ford creía en esa falsa doctrina. Y sigue diciendo el libro: Cristo tomó la naturaleza impecable de Adán, pero no su fuerza. Él asumió nuestra debilidad, pero no nuestra naturaleza pecaminosa. Él podría haber pecado, pero no lo hizo.
tocado por nuestros sentimientos, la página 106. Entonces ya sabemos cómo creía Desmond Ford, influenciado por Edward Hempenstall, quien fue su maestro. Y hablando de Romanos 8:3, la cual dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, Ford creía lo siguiente: me encontré con este libro, Bien con Dios ahora mismo, comentarios sobre el libro de Romanos, que fue escrito por Desmond Ford. Y vamos a leer qué es lo que él creía en cuanto a Romanos 8:3. Y dice, cuando habla de la naturaleza de Cristo, Romanos 8:3 dice, en semejanza de carne de pecado. Si esto significara que Jesús era igual que tú y yo, habría dicho que vino en carne de pecado, pero dice que vino en semejanza. Lamentablemente, muchos de los que asisten a la iglesia dicen que si Jesús, con mi naturaleza pecaminosa, igual pudo cumplir los 10 mandamientos perfectamente, entonces sería mejor que yo hiciera lo mismo. Pero el hecho es que Jesús no tenía mi naturaleza pecaminosa. Él fue el segundo Adán y el pecado no formaba parte del primer Adán. El primer Adán fue tentado, aunque no tenía propensiones pecaminosas, y Jesús fue tentado, aunque no tenía propensiones pecaminosas. Entonces vemos que la explicación de Romanos 8:3, según Ford, es que Jesús no tenía naturaleza pecaminosa. Y es verdad que la palabra semejanza no significa igual, pero eso no quita el hecho de que Jesús fue como nosotros en todo sentido, excepto en el pecado, porque en Adán no se podría decir en semejanza de carne de pecado antes de su caída. Solamente en Cristo se dijo porque Él vino con naturaleza caída del hombre, con su naturaleza pecaminosa. Y eso hemos visto en todos los estudios anteriores, 18 estudios, queridos hermanos, viendo este tema y explicando este versículo. Pero la nueva teología piensa de la misma forma que Edward Hempenstall y Desmond Ford. Entonces, de esta manera, cree Desmond Ford, o bueno, creía, ya que él murió el año 2019. Y este libro que vemos en la pantalla, Bien con Dios ahora mismo, comentario de Romanos, lo escribió por los años 2000, si no me equivoco. Pero como hemos visto citas anteriores, sabemos que él creía en la falsa doctrina y apoyaba la doctrina evangélica de que nosotros jamás vamos a poder alcanzar un estado de perfección antes de la segunda venida de Cristo. Y si acuerdan del video que puse al inicio de este tema, voy a poner otro fragmento de ese video, la cual quiero que escuchen con mucha atención lo que dicen estos hombres. ¿Cuál era la postura de Desmond Ford con relación a la naturaleza de Cristo? Porque todavía esto es un tema que divide al adventismo. Si la naturaleza de Cristo es prelapsariana, es decir, y vamos a explicarle esto a la audiencia. En el adventismo ocurrió un cisma también solo por esta situación. Si no me equivoco, Walter Martin también tocó esta temática, porque cuando sale Questions of Doctrine, preguntas sobre doctrina, ellos apoyaban que Cristo tenía una naturaleza sin pecado humana, ¿verdad? Hablando de la naturaleza humana de Jesús, porque si no tenía una naturaleza sin pecado, no podría ser un sacrificio perfecto. Si Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, entonces necesitaba un salvador. Eso es lo que se entendía en ese entonces. Entonces Robert Bridgman atacaba ese aspecto diciendo de que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa como la de Adán y que solo se declaraba pecado cuando se realizaba la acción. Aquí hay un serio problema y eso es lo que yo quisiera saber, usted que conoce tanto de Desmond Ford, si Desmond Ford, ¿cuál era la opinión de él? ¿Creía que Jesús había heredado una naturaleza antes de la caída de Adán o después? Porque si era después de la caída, Robert Bridgman tenía razón. Y si era antes de la caída, no sé si ese era el punto de vista de Desmond Ford, que me gustaría que nos pudiera aclarar en esta noche. Adán era plenamente humano antes de la caída y plenamente humano después de la caída. Pero antes de la caída tenía una naturaleza sin tendencia al pecado. O sea, él no tenía ganas de pecar, de mentir, de codiciar, qué sé yo.
antes del pecado. Después del pecado, todos los seres humanos recibimos de parte de Adán la naturaleza pecaminosa. Pero en el texto, eso Elena de White nunca lo explicó muy bien, entonces se lo toman, algunos dicen que Elena de White era prelapsaria y los otros toman otras citas y dicen que era poslapsaria, porque algunos textos parecen que apuntan a una posición y otros a otra. Pero bíblicamente Jesús no tuvo tendencia al pecado. Eso es lo que predicaba Desmond Ford, pero no era invento de él. Eso eran todos un grupo de pastores liderados por el presidente de la Asociación General, que se llamaba Rubén Figur, que fue de 1954 a 1966. La mayoría en la Conferencia General, en la Asociación General, todos estaban de acuerdo de que Cristo nació como el segundo Adán, o sea, sin tendencia al pecado. Su naturaleza estaba compuesta de dos partes, la parte divina, la parte humana. La parte humana no fue engendrado en un óvulo de María. Eso es muy, muy interesante al estudiar. Eso fue un óvulo que puso el Espíritu Santo exclusivamente. Cristo nació sin tendencia al pecado. Y yo siempre digo, ¿verdad? O sea, un niño cuando nace, lo primero que hace es ser egoísta, o sea, querer la atención de todo el mundo, por eso llora, berrinche, cuando crece un poquito más se pelea con los amigos y todo lo demás. ¿Qué hubiera hecho Jesús adolescente si hubiese tenido la naturaleza pecaminosa? Imagínense cómo manejaría sus deseos sexuales, ¿verdad? Yo digo, es imposible que Jesús haya tenido naturaleza pecaminosa, porque varias partes de la Biblia dicen no tuvo relación con el pecado, fue tentado en todo, pero no pecó. Él fue tentado, pero no cayó, no cayó en poner en acción el mal, el pecado. Y eso ningún ser humano con tendencia pecaminosa puede lograrlo. Entonces, Desmond Ford sí, en todo momento su choque en Australia fue con ese tema. Él predicaba de que nosotros no podemos vivir sin pecar, pero nosotros somos salvos gracias a Cristo, que es mi sustituto. En la cruz del Calvario, Él fue levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Inmediatamente después dice, no vino a condenar. Tristemente, estos dos hombres han sido influenciados por el error, porque ellos se apartaron del verdadero adventismo, negando nuestros pilares de la fe. Tristemente, hermanos. Y así están siguiendo a las ideas de Desmond Ford, quien creía totalmente lo contrario a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Él creía que nosotros vamos a seguir con la transgresión hasta el final, influenciado por Edward Hempenstall. Y así tristemente fue rechazando las grandes verdades del santuario, fue rechazando la verdad de la interpretación correcta de día por año, fue rechazando el juicio investigador, solamente por una doctrina que él agarró, que fue errada del pecado original y de que nosotros vamos a seguir con la transgresión y nunca vamos a poder llegar al carácter de Cristo en esta tierra. Agarró estas doctrinas erradas del santuario, de que el 22 de octubre no es profético, y así, queridos hermanos, agarró bastantes doctrinas y hubo un sismo en el año 1979 cuando le quitaron sus credenciales. Y para poder continuar con la historia, voy a dar lectura a lo que dice Wikipedia para poder ver el viaje teológico de Robert Brinsmead.
Durante la década de 1960, Brinsmead abogó por una forma de perfeccionismo que describió como el mensaje del despertar del santuario. Durante la década de 1970, después de examinar las controversias de la Reforma protestante, abandonó esta posición y volvió al principio protestante del siglo XVI de la justificación únicamente por la fe. Su representación de la justificación por gracia proviene de los escritos y el pensamiento de Martín Lutero. Fundó la revista Verdad Presente, Present Truth, cuyo nombre luego fue cambiado a Veredicto. Desmond Ford, como estaba influenciado por la doctrina de Edward Hempenstall, Ford fue más allá. Retó a Robert Brinsmead para que pueda leer las declaraciones de Martín Lutero, Juan Calvino y los reformadores del siglo XVI. Desmond Ford tristemente le había inducido a Robert Brinsmead para que adopte su doctrina. Ahora, Martín Lutero y Calvino creían en el pecado original. Más que todo, Calvino promovía que nosotros nacemos pecadores. Ahora la hermana White habla de estos dos hombres que fueron un ejemplo a seguir. Obviamente que no tuvieron toda la verdad. Tristemente ellos tuvieron muchos errores y la verdad llegó progresivamente hasta 1844. Y para 1888, Jones y Waggoner tuvieron la verdad de la justificación por la fe y así lo presentaron en el Congreso. Antiguamente Robert Brinsmead había agarrado los escritos de Waggoner y Jones para presentar su punto de vista, pero hemos visto que Desmond Ford, influenciado por Hempenstall, le retó para que él pueda leer los escritos de Martín Lutero y Juan Calvino, y así Robert Brinsmead tristemente se convirtió a la doctrina calvinista que agarraban los evangélicos. Y nuevamente quiero aclarar que Martín Lutero y Juan Calvino no tuvieron toda la luz. Ellos no guardaban el sábado, pero sí estaban en contra del papado. Y la hermana White pone a estos dos hombres como un ejemplo. Pero su doctrina que ellos predicaban, los adventistas, los pioneros adventistas, nunca estaban de acuerdo en su teología de Juan Calvino y Martín Lutero en cuanto a la justificación por la fe. Pero nosotros ahora no podemos creer como creía Calvino o como creía Lutero, porque estaríamos en contra de la luz que Dios dio a los pioneros adventistas. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Robert Brinsmead estaba leyendo la justificación de Lutero y se dio cuenta del pecado original. Y así él lo expuso en su nueva teología. En otras palabras, lo que él estaba defendiendo como perfeccionismo, para 1970 abandonó esa doctrina y empezó a predicar la doctrina de Desmond Ford. Y ahí tú puedes leer en la biografía de Robert Brinsmead y también en la biografía de Desmond Ford, que para 1970 Robert Brinsmead repudió la doctrina que un día predicó y agarró otro punto de vista. Y voy a dar lectura a lo que dice Portadores de Luz, la página 624. A lo largo de sus años de separación de la iglesia, Robert Brinsmead mantuvo contactos con dirigentes y teólogos adventistas y a mediados de la década de 1970 había descartado su creencia sobre la naturaleza pecaminosa de Cristo y sobre la perfección y comenzó a promover la doctrina de la justificación por la fe en la comunidad protestante en general, en su periódico Present Truth, la verdad presente. Recordemos que para el año 1960 había mucha tensión en la iglesia, ya que estos dos hombres, Edward Hempenstall y Desmond Ford, estaban predicando del antiperfeccionismo, de que no podemos llegar a ser perfectos y que siempre vamos a pecar. Entonces muchos teólogos agarraron esa doctrina, pero como mencionamos, para 1969, tristemente, Robert Brinsmead repudia la perfección cristiana y empieza a agarrar la doctrina de que Jesús vino con una naturaleza de Adán antes de la caída, que nunca vamos a poder llegar a la perfección y que siempre vamos a pecar. O sea que nunca vamos a poder llegar al estado de
perfección y carácter la cual Cristo tuvo en esta tierra. Entonces vamos a ver que la teología de Robert Brinsmead se divide en dos partes. La primera es desde 1960, que él creía que Cristo vino con naturaleza pecaminosa y caída, y que podemos vencer y llegar al estado de perfección que Cristo tuvo en esta tierra. Pero para 1970, influenciado por Desmond Ford, él cambió su postura para decir que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, o sea, la prelapsaria. Y hubo más controversia dentro de la iglesia para 1970, porque hubo hombres así como Herbert Douglas, Kenneth H. Wood, que estaban en oposición a la doctrina de Edward Hempstead, de Desmond Ford y de Robert Brinsmead. Y recordemos que Kenneth H. Wood era el presidente del periódico la Review and Herald, que en ese entonces ya se llamó Adventist Review. Y Herbert Douglas y Kenneth H. Wood publicaron una serie de artículos en la Adventist Review predicando de la verdadera naturaleza de Cristo y también de la perfección cristiana. Pero ahora nos vamos a centrar en la falsa teología de Robert Brinsmead al poder cambiar su postura. Y voy a dar lectura a lo que dice el libro El zarandeo del adventismo, la página 99 y la página 100. Parece que Brinsmead fue el primero dentro del adventismo que desarrolló y presentó la doctrina del pecado original en forma sistemática y llegó a denominarlo el mensaje del despertar que perturbó al adventismo durante la década de 1960. Al darse cuenta del pecado original, hizo que Brinsmead rechazara toda la idea de alcanzar un estado de perfección a fin de quedar listo para el juicio. Los primeros que presentaron la doctrina del pecado original fueron Hempstead, Larondel y Desmond Ford. Pero el que más ha sido influenciado fue Robert Brinsmead, y él desarrolló esta doctrina y lo expuso dentro del adventismo. Y para 1960, 1970 específicamente, hubo disturbios en cuanto al pecado original. Porque Robert Brinsmead totalmente se había envenenado con esa doctrina al decir que nacemos pecadores, y lo había predicado y lo había expuesto en muchas iglesias. Y así había sacado sus panfletos de llamado al santuario. Y sigue diciendo El zarandeo del adventismo, la página 101. Brinsmead creía que la última generación final alcanzaría la perfección y que el pecado original sería erradicado de ellos en el juicio pre-advenimiento. Recordemos que a mediados de la década de 1960, entonces recordemos que para 1960 Robert Brinsmead estaba totalmente a favor de la verdadera doctrina, se podría decir de esa manera. Pero a mediados de 1960, él agarró la doctrina del pecado original y lo unió con la doctrina verdadera de la justificación por la fe, de la naturaleza de Cristo, de la santificación. Y él creía para 1960, a mediados de 1960, que cuando venga la hora del juicio, que nuestra naturaleza pecaminosa iba a ser erradicada, o sea que ya no tendríamos naturaleza pecaminosa para 1960, porque para 1970 él cambiaría su opinión a lo que predicaba. Pero ¿qué dicen los testimonios? La hermana White nunca escribió que cuando venga la hora del juicio y ya venga el fin del tiempo de gracia, nuestra naturaleza pecaminosa será erradicada. O bueno, yo nunca leí una declaración como tal. Sí leí que nosotros debemos vencer nuestras tendencias heredadas y nuestras tendencias cultivadas para obtener el carácter de Cristo y ser participantes de la naturaleza divina. Por la gracia de Dios, vamos a seguir con vida hasta ese entonces. Después del fin del tiempo de gracia, vamos a seguir con la naturaleza pecaminosa. Pero antes ya habremos dejado las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, porque vamos a ser semejantes a Cristo, hablando de los fieles. Vamos a ser semejantes a Cristo si nos sometemos a su voluntad y seamos participantes de la naturaleza divina. Únicamente de esa manera
vamos a poder llegar después del juicio para ser aprobados y ya para el fin del tiempo de gracia poder vivir una vida sin pecado, pero con una naturaleza pecaminosa, así como Jesús la vivió en esta tierra. Él en ningún momento pecó, y así Él es el santo ser, la cual dice Lucas 1:35. Pero ¿qué creía Robert Brinsmead? Que cuando cada caso sea dictado para vida eterna o para perdición eterna, Dios erradicaría de los justos la naturaleza pecaminosa antes del juicio preadvenimiento. Eso es lo que creía Robert Brinsmead, pero para 1970 ya ha sido influenciado por la doctrina de Desmond Ford. Entonces entendemos el viaje doctrinal que tuvo las ideas de Robert Brinsmead, que tristemente a muchas mentes ha desviado de la verdad. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que muchos siguen con esa falsa teología, siguiendo a estos hombres que desviaron al adventismo original. Pero para poder continuar, voy a dar lectura a este libro, a este folleto, que titula La encarnación y la perfección cristiana. Voy a dar lectura para que ustedes vean cuán desviado estaba Desmond Ford, Edward Heppenstall y también Robert Brinsmead. La encarnación y la perfección cristiana, la página 3. Debido al pecado de Adán, todo hijo e hija de Adán es nacido pecador. No es nacido para ser un pecador. Es un pecador justamente en el momento en que nace. Por eso David confesó, en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Y explicamos esta doctrina en el primer video, hablando de la naturaleza del hombre, nuestra condición al nacer. Y vamos a volver a repetir, nosotros no nacemos con pecado, nacemos con tendencias hacia el pecado. David, al confesar en el Salmo 51, no está diciendo que nació con pecado, sino que nació con una naturaleza pecaminosa que es muy distinto. Si nosotros decimos que nacemos con pecado, estamos yendo directamente contra Cristo, porque Él también nació de mujer, como lo dice Gálatas 4:4. Entonces, ¿qué está haciendo aquí la falsa teología del pecado original? Está diciendo que nosotros nacemos con pecado, la cual pecado es transgresión de la ley. Y al decir que nacemos con pecado, estamos diciendo que la ley condena nuestras tendencias y nuestra naturaleza pecaminosa, la cual no es verdad. Porque si nosotros afirmamos lo que hemos leído, tendríamos que cambiar el verdadero concepto de lo que es el pecado. Tendríamos que cambiar ese concepto para poder adoptar que nacemos con pecado. ¿Y qué más sigue diciendo Robert Brinsmead? Por ejemplo, él agarra Salmo 58:3, la cual dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y él dice, nótese que no son enemigos porque se apartan, ellos se apartan porque primeramente son enemigos, lo que resulta igual que decir que no somos pecadores porque hayamos cometido algún pecado, más bien hemos cometido pecado debido a que somos concebidos nacidos pecadores por naturaleza. Esta es una de las peores tergiversaciones que he visto de las Santas Escrituras, porque Salmo 58:3 no quiere decirnos que nacemos con pecado, porque si nosotros nos vamos a la palabra de Dios y vamos al mismo libro de Salmos, pero ahora en el capítulo 8, el verso 2, nos dice de la siguiente manera, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Un bebé cuando nace, no nace hablando primeramente. ¿A los cuántos años habla un bebé? Desde sus 3, 4 años, tal vez en algunos casos 5, empieza a hablar. Entonces este texto nos quiere decir que los impíos tienen esa tendencia al mal y a ser injustos con sus prójimos. Eso nos quiere decir, porque David en el Salmo 8 dijo, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Él mismo no se podría contradecir, y no en todos los casos se escribió de la misma forma. Por ejemplo, hablando del profeta Jeremías, Dios le dijo, te escogí desde el vientre te escogí y te santifiqué. No en todos los casos, queridos hermanos.
porque en ese entonces había padres paganos y en este entonces también hay padres paganos, y esos padres paganos les enseñan a sus hijos a poder transgredir la ley, al poder enseñarles lo malo desde sus primeros pasos. Por eso hay una gran exhortación a los padres para que ellos realmente puedan educar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces aquellos impíos son de aquellos padres que no lo instruyeron de esa manera y desde sus primeros años tristemente se descarriaron y ya estaban hablando mentiras porque fueron instruidos de esa manera. Tuvieron esa tendencia más rápido aún por culpa de sus padres. Ese es el contexto de Salmo 58:3, la cual tristemente Robert Brinsmead lo tergiversa totalmente. Y sigue diciendo la encarnación y la perfección cristiana, la página 4. Debemos concluir que aunque nosotros nunca cometiésemos un simple acto de pecado, no podríamos escapar de la condenación de la ley. Esa santa ley requiere de nosotros tal santidad interior en nuestro ser, es decir, de naturaleza, que condena nuestro estado. Todo hijo de Adán es nacido bajo condenación. Por causa de esto, Dios nos considera pecadores todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿la ley requiere una naturaleza santa? ¿Qué requiere la ley? Porque aquí Robert Brinsmead dice, la ley requiere una naturaleza santa. Entonces nuestro estado de ser está condenado por la ley y todo el tiempo estamos pecando. Entonces aquí está poniendo que la ley condena nuestra naturaleza. ¿Pero qué requiere la ley? Vamos a leer el deseado de todas las gentes, la página 710, el párrafo 3. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. La Biblia y el espíritu de profecía no nos dicen que la ley requiere una naturaleza santa. ¿Qué requiere la ley? La ley requiere una vida justa, un carácter perfecto, la cual Jesús en esta tierra lo obtuvo. Él tuvo una vida santa sin mancha de pecado y desarrolló un carácter perfecto. Pero él tuvo una naturaleza pecaminosa, con sus tendencias al bien y sus tendencias al mal, así como todos nosotros nacemos. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Lo dice claramente la Escritura. Entonces la ley no requiere una naturaleza santa. La ley requiere un carácter perfecto, una vida santa. Pero el hombre no tenía ese requisito para darlo. Pero Jesús cumplió la ley y así la ley no podía condenar a Cristo Jesús, porque Él vivió una vida santa y cumplió con todos los requisitos de la santa ley de Dios. Y así Jesús es nuestro ejemplo en todo. Pero Robert Brinsmead dice estas palabras en cuanto al ejemplo de Cristo. Somos salvados no porque sigamos el ejemplo de Cristo. La salvación viene como un don gratuito de Dios, debido a que Jesús tomó nuestro lugar mediante la ley. Él hizo por nosotros en nuestro lugar lo que nosotros estábamos incapacitados para hacer. Y él pone esta cita de los testimonios para estar de acuerdo con su postura. Y dice, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley, y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía, el que obedeció la ley perfectamente por mí. Por fe en sus méritos estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste con su justicia que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo en aquel que produce la justicia eterna. Él me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada, en el cual no hay una hebra que fue entretejida por instrumento humano alguno. Todo es de Cristo, y toda la gloria, el honor y la majestad han de darse al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Esta cita pone Robert Brinsmead para estar a favor de su cristología. Pero tristemente él está engañando con esta cita. ¿Y por qué está engañando con esta cita? Porque es verdad que nosotros
somos salvos únicamente por gracia mediante la fe. Eso lo dice Efesios el capítulo 2, el verso 8, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero también dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué quiere decir Robert Brinsmead con esta cita que hemos leído en su panfleto? Que nosotros no somos salvos por seguir el ejemplo de Cristo. Es verdad, pero también está unido con el error. Nosotros somos salvos únicamente por gracia mediante la fe. Ahora Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si nosotros decimos somos salvados sin el ejemplo de Cristo, también estaríamos perdidos. Queridos amigos, la ley y el evangelio van juntos. Y la salvación es por la gracia mediante la fe, pero también por el ejemplo de Cristo Jesús. Que nosotros nos salvamos por la gracia, que es el único don gratuito que Él nos regala mediante la fe. Pero contrastándolo con Santiago 2:17, vemos que la fe sin obras es muerta. ¿Y cómo nosotros vamos a obrar entonces? Obedeciendo la ley de Dios, obedeciendo sus mandamientos, porque la verdadera fe me lleva a obedecer los mandamientos de Dios. Ya que nosotros no somos salvos por guardar el sábado. Pero si nosotros no guardamos el sábado, tampoco seríamos salvos. Entonces la fe y las obras van juntas. Entonces, para que yo pueda obrar y obedecer la ley de Dios, ¿a quién tengo que seguir? ¿Quién es mi ejemplo para poder obedecer? Es Cristo Jesús. Él es el único ejemplo quien nosotros debemos seguir en esta tierra. ¿Y qué está haciendo aquí Robert Brinsmead? Está poniendo esta cita de la hermana White para su postura, diciendo que no es necesario el ejemplo de Cristo para la salvación. Pero aquí hay una cita de los testimonios que se encuentra en The You Instructor el 20 de octubre de 1886. El párrafo 2 nos dice de la siguiente manera: por nuestro bien dejó a un lado su manto real, descendió del trono en el cielo y condescendió a revestir su divinidad con humildad, y se hizo como uno de nosotros, excepto en el pecado, para que su vida y carácter fueran un modelo para que todos lo copiaran, para que puedan tener el precioso don de la vida eterna. La hermana White no se contradice. En la anterior cita hemos visto que ella decía que por su perfecta obediencia Él ha sido mi sustituto y mi garante, y así Él obedeció la ley por mí, y que yo estaba libre de la condenación de la ley, y que Él presenta su vestidura inmaculada. Pero aquí en la You Instructor está diciendo que Él vino para vestir su divinidad con la humanidad, y así se hizo uno con nosotros, excepto en el pecado, y para que su vida y su carácter fueran un modelo para que nosotros podamos copiar y así obtener el precioso don de vida eterna. Entonces, para poder tener vida eterna es poder creer en Él y también poder copiar su ejemplo y su modelo para obtener la salvación. Él se hizo uno con nosotros en todo aspecto. Él tenía naturaleza caída y pecaminosa y tendencias, porque es uno en todo, pero solamente Él se diferencia con nosotros en el pecado, que Él nunca pecó en esta tierra. Y sigue diciendo de esta manera: proponer como algunos lo han hecho, que la naturaleza de Jesús era pecaminosa como la de los demás hombres y que solo sus obras eran santas, es tomar la posición de que la ley solo alcanza la profundidad de las acciones, que pecado es tan solo un acto más bien que un estado de ser. Solamente al poder cambiar el concepto de pecado, podemos adoptar lo que estamos leyendo en la declaración de Robert Brinsmead. Solamente al cambiar el concepto de lo que es el pecado. Por eso es muy importante entender primeramente qué es pecado para poder estudiar la naturaleza de Cristo. Porque muchos confunden que la ley condena nuestra naturaleza, así como lo confunde Robert Brinsmead, y lo han confundido muchas personas a lo largo de los años. Y en los días de hoy, muchos siguen con ese vino de Babilonia, tristemente.
y no se dan cuenta que al poner estos conceptos están cambiando la naturaleza de Cristo Jesús. Y la hermana White mencionó del tema de la encarnación de Cristo, que es tan importante que ella lo comparó con Éxodo 3:5. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ella lo comparó con esas palabras, y desviar la verdadera naturaleza de Cristo, totalmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos en contra de la palabra de Dios. Pero sigue diciendo Robert Brinsmead, la naturaleza humana de Cristo fue concebida por el Espíritu Santo en el vientre de María. El Espíritu Santo es santidad personificada. Preparó y santificó la naturaleza humana que fue tomada para hacer una cosa con la divinidad en la persona de Cristo, cosa que nunca podría decirse de nuestra naturaleza humana. Es verdad que el Espíritu Santo vino sobre María y que Jesús no nació como nosotros nacemos, en el sentido de que necesitamos un hombre y una mujer para poder nacer y así la mujer queda embarazada. ¿Cuál es el engaño aquí en lo que hemos leído? En la parte que dice, el Espíritu Santo es santidad personificada y preparó y santificó la naturaleza humana. En vano Cristo vendría a esta tierra con dos naturalezas santas, porque recordemos que su divinidad ya era santa. Entonces Él tenía que venir y rebajarse al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. Y ese nivel es la naturaleza caída del hombre. Entonces el Espíritu Santo no santificó a Cristo porque Él ya tenía una naturaleza santa. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Él actuó sobre María y esa actuación que Él tuvo es un misterio. Siempre será un misterio la encarnación de Cristo. Pero en ese sentido, Cristo fue como cualquier hijo de Adán. Eso lo dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Entonces, si dice como cualquier hijo de Adán, Él no podría ser santificado solamente para poder obedecer y que esté innato en Él la ley de Dios. Eso no sería como cualquier hijo de Adán. Entonces vemos cuál es el engaño de Brinsmead, la cual tristemente muchos ministerios de sostén propio siguen predicando el error y la falsedad. Y sigue diciendo Brinsmead, pero nuestro nacimiento fue corrupto, y si Dios ha de vernos como si siempre hubiéramos sido puros, necesitamos un sustituto cuyo nacimiento haya sido puro. Nuestra pecaminosidad alcanza hasta el momento de nuestra concepción. Es verdad que Jesús fue puro desde su nacimiento hasta la muerte en la cruz, y Él fue obediente, solamente que Él confunde, o sea que Brinsmead confunde que nosotros nacemos con pecado y somos corruptos desde el vientre, somos pecaminosos desde el vientre, y Jesús no lo era. Entonces así Jesús tenía que venir con la naturaleza santa para poder estar en conformidad con la ley de Dios. Nosotros al nacer tenemos naturaleza pecaminosa, pero nuestra naturaleza corrupta y depravada solamente se vuelve cuando cometemos el pecado. O sea que en el vientre no tenemos naturaleza depravada. En el vientre tenemos naturaleza pecaminosa porque desde el pecado de Adán todos nacemos en esa condición. Pero cuando pecamos, ahí se vuelve corrupta nuestra naturaleza. Ahí se vuelve depravada. Entonces Jesús nunca tuvo naturaleza depravada porque Él nunca cometió pecado. Él nunca cultivó sus tendencias al mal, ya que Él tenía tendencias, pero nunca las cultivó para poder pecar. Esa es la diferencia, queridos hermanos. Y eso es lo que confunde Brinsmead. Por eso él dice, nuestra pecaminosidad alcanza hasta el momento de nuestra concepción, la cual es errado. Jesús sí fue obediente desde su nacimiento hasta su muerte. Siempre fue obediente y nunca fue desleal. Él nunca tuvo pecaminosidad, pero sí tuvo naturaleza caída. Entonces esta confusión ha llevado a muchos al engaño y al error. Y solamente recordemos cómo predicaban los pioneros adventistas. Voy a dar lectura a esta cita de la Signs of the Times, escrito
por E.J. Waggoner, porque nosotros necesitamos saber qué se escribió antiguamente en el tiempo de los pioneros en cuanto a este tema. ¿Por qué los pioneros no predicaban del pecado original, de que todos nacemos con pecado? Esta cita también lo leí en el estudio anterior, hablando de la escuela sabática, en el cambio de la naturaleza de Cristo en la escuela sabática. Y dice de la siguiente manera, The Signs of the Times, el 21 de enero de 1889. No es que los hombres nazcan en el mundo directamente condenados por la ley, porque en la infancia no tienen conocimiento del bien y del mal, y son incapaces de hacerlo, sino que nacen con tendencias pecaminosas debido a los pecados de sus antepasados. Y cuando Cristo vino al mundo, vino sujeto a todas las condiciones a las que están sujetos los demás niños. Waggoner predicaba la verdadera doctrina de la naturaleza de Cristo, y la hermana White estaba totalmente a favor de A.T. Jones y E.J. Waggoner. Y esta declaración, tristemente, muchos lo rechazan, así como Brinsmead, Hempstead, Ford, Leroy Froom, Anderson, todos los apóstatas del adventismo, todos aquellos que se entregaron al poder de las tinieblas para poder predicar doctrinas satánicas. Pero en el tiempo de los pioneros, estaban totalmente con la sana doctrina al decir que la ley no condena la naturaleza pecaminosa. Y esta es la peor declaración que he leído alguna vez de la naturaleza de Cristo. Y tomemos mucha atención. Y dice, pero, dice alguien como siempre, si la naturaleza humana de Cristo era sin pecado, sin mancha, ni inclinación, ni propensión al pecado, y nuestra naturaleza es pecaminosa, llena de manchas, inclinaciones y propensiones al pecado, entonces, ¿cómo Cristo puede ser nuestro ejemplo? Albricias, el ejemplo, como si nuestra salvación dependiera del ejemplo. Esto me hace recordar cuando unos hermanos me invitaron a predicar de la historia de la iglesia. Y tú sabes que cuando predicamos de la historia de la iglesia, también tenemos que predicar del cambio doctrinal que hubo, porque forma parte de la historia contemporánea de la iglesia. Entonces, me tocaba hablar del cambio doctrinal de la naturaleza de Cristo. Y así empezaba a predicar y diciendo que Jesús es nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Pero había ahí un hermano que totalmente creía en la posición prelapsariana. Y él se paró y dijo, ustedes los que creen que Jesús vino con naturaleza pecaminosa solamente se centran en el ejemplo, y no ven a Cristo como nuestro sustituto, no ven a Cristo como nuestro garante, solamente lo ven como el ejemplo. Entonces, al poder leer esta declaración de Brinsmead, me acordé de ese hermano que totalmente apoyaba la apostasía y el error. ¿Qué peligro hay en decir que Cristo es nuestro ejemplo? No hay ningún peligro, queridos amigos, hermanos. Y hemos leído la declaración de Ellen White, la cual ella dice que siguiendo el ejemplo de Cristo y al obtener su carácter, vamos a poder tener el don de la vida eterna. Entonces, al ser nuestro sustituto Cristo, nuestro garante y nuestro ejemplo al vencer el pecado, vamos a poder tener la vida eterna. Si nosotros no nos centramos en el ejemplo de Cristo, tristemente vamos a perder nuestra vida eterna, porque no vamos a poder llegar al carácter la cual Cristo tuvo en esta tierra. Así como Ford y Brinsmead, muchos hermanos creen que Cristo solamente ha sido nuestro sustituto y nuestro garante, pero no nuestro ejemplo. Nosotros nos centramos en los tres, que Cristo ha sido nuestro garante, nuestro sustituto, y también ha sido nuestro ejemplo y es nuestro ejemplo en la oración, es nuestro ejemplo en la abnegación y el sacrificio, es nuestro ejemplo en todo para poder vencer el pecado. Pero aquí Robert Brinsmead dice, el ejemplo, eso es albricias. En otras palabras, eso es tonterías. Pero si la palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y no podía faltar en este panfleto la carta Baker, que también lo analizamos en el canal, la cual dice, pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él
una propensión al mal. La hermana White, al decir propensión al mal en esta cita, se estaba refiriendo a la propensión cultivada, la cual nosotros tenemos, no a la propensión heredada, porque si fuera así, ella misma puede contradecirse, pero muchos, así como Brinsmead, tristemente no han entendido esta cita de la hermana White. Y él, aún así, ha tergiversado esta cita, la cual ya lo leímos varias veces, la cual dice, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos un ejemplo de una vida sin pecado. ¿Qué dice de esta cita Robert Brinsmead? Vamos a tomar mucha atención. Aunque la naturaleza humana de Cristo era igual a la nuestra en flaqueza y debilidades de todas las facultades humanas, Él no era igual a nosotros en pecaminosidad, ya sea que fuera pecaminosidad heredada o cultivada. Punto número 1. La palabra pecaminosidad solamente se aplica a aquellos que cometen pecado, no a aquellos que tienen tendencias hacia el pecado, porque la hermana White dijo que en Cristo no había pecaminosidad, pero sobre sí tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, primer punto, la palabra empleada pecaminosidad, la cual Robert Brinsmead se refiere a Jesús, está mal empleada. Número 2, al decir la gran ley de la herencia, Robert Brinsmead dice que solamente son las flaquezas y debilidades de la humanidad. No se refiere a la naturaleza pecaminosa en sí. Entonces podemos decir que es una de las peores tergiversaciones del espíritu de profecía. Cuando dice la gran ley de la herencia, se está refiriendo a nuestras tendencias y pasiones heredadas, no solamente a las debilidades de la humanidad. Porque Robert Brinsmead, así como los demás hermanos que defienden que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída, dicen en cuanto a la gran ley de la herencia que solamente es las debilidades, el frío, la tristeza, el lloro y también en su naturaleza física. Nada más. Pero sus propensiones, sus pasiones y sus tendencias, su naturaleza pecaminosa en sí, no se refiere a la gran ley de la herencia. Es una de las peores tergiversaciones que podemos hacer hablando de Cristo, queridos amigos. Porque si no se refiere a sus tendencias, así como nosotros nacemos, en vano se diría en Romanos 8:3, condenó al pecado en su carne. En vano se diría condenó al pecado en su carne, si él no tuviera nuestra naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo Robert Brinsmead. Alguien dirá, bueno, si Jesús no tenía en sí mismo mis inclinaciones carnales y mis tendencias, ¿cómo entonces él podría haber sido tentado en todo punto como yo? Si esa pregunta suena razonable, ¿por qué mejor no hacemos otra pregunta basada sobre el mismo razonamiento? Otro podría preguntar, entonces, ¿cómo podría ser Cristo tentado en todo como una mujer si él era hombre? Primer punto, Jesús no tuvo mis inclinaciones carnales, porque lo carnal solamente empieza cuando yo cometo el pecado, pero Jesús jamás cometió pecado. Ese es el primer punto que tenemos que tomar en este escrito de Robert Brinsmead. Segundo punto, lo que él está haciendo al preguntarse de esta manera está desviando totalmente lo que dice los testimonios, porque claramente dice la mensajera del Señor que él fue tentado en todo punto, pero él fue sin pecado. Así como dice Hebreos el capítulo 4, el verso 15, que él es nuestro sumo sacerdote y fue tentado en todo como el hombre es tentado. Obviamente al referirse a hombre, se está refiriendo también a la mujer. Él fue tentado más de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque él tenía poder divino, pero nunca lo utilizó. Y si nos preguntamos diciendo, como aquí se pregunta Brinsmead, ¿cómo podría ser tentado en todo como una mujer si él era hombre? Esa clase de preguntas tristemente solamente vienen de una mente
que ha cambiado el verdadero concepto de lo que es pecado. Tristemente, aquí vemos la desviación de esa doctrina. Y sigue diciendo, la palabra dice que Cristo, el impecable, fue tentado en todos los puntos tal como nosotros lo somos. Creámoslo, ya sea que podamos o no explicar este misterio. En cuanto a lo que a mí me toca, confieso francamente que no puedo explicar este misterio, y seguramente no sería un misterio si yo pudiera explicarlo. Tal vez hasta aquí muchos dirían amén a la declaración de Robert Brinsmead. Pero él está desviando totalmente el misterio de la tentación de Cristo. Porque el mayor misterio es que Jesús vino con la naturaleza caída y pecaminosa y nunca pecó. Ese es el misterio. Y pone una cita de la hermana White. Se encuentra en Letters and Manuscripts en 1895, el párrafo 17. Fue tentado en todo, como el hombre es tentado. Sin embargo, se lo llama aquello santo. Es un misterio que no se explica a los mortales, el que Cristo pudiera ser tentado en todo según nuestra semejanza y sin embargo estar sin pecado. La encarnación de Cristo siempre ha sido y seguirá siendo un misterio. Esta cita es la cual la hermana White le envió al pastor Baker. Y como Cristo, siendo tentado, nunca pecó. Ese es un misterio, la cual Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y Romanos 8:3 nos ha revelado que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, y eso equivale a que Él vino con nuestra naturaleza pecaminosa, porque así lo dice el espíritu de profecía. Qué locura es pensar que Cristo fue tentado como nosotros debido a que Él tenía una naturaleza pecaminosa como la nuestra, cuando el texto dice que Él era sin pecado. Si alguno se opone a esto diciendo que la naturaleza pecaminosa no es pecado, déjeselo entonces que explique por qué un niño recién nacido está lleno de pecado antes de cualquier pensamiento. Entonces, para Brinsmead, Dios crea a los niños con pecado, porque si un niño está lleno de pecado desde su concepción o en el vientre de su madre, entonces significa que Jesús crea a los niños con pecado, porque uno cuando nace proviene de Dios, o sea, Dios es el que crea, y Dios no puede crear a un niño con pecado. Esto está yendo más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Es una tergiversación de la palabra de Dios y de los testimonios, porque Dios no hace niños con pecado. Más bien nosotros nacemos con las consecuencias del pecado. Y recordemos que Ezequiel 18 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Si el hijo hizo justicia, se le contará esa justicia, pero no se le castigará del pecado del padre. De esa manera, el pecado no se hereda las tendencias al pecado, la cual tristemente el diablo ha inducido a estos hombres como Brinsmead y Ford para cambiarnos la doctrina. Y sigue diciendo Brinsmead, considérese además que aquellos que dicen que la naturaleza pecaminosa de los niños no es pecado, se hallan en plena armonía con el punto de vista católico y con el pelagianismo, y se hallan en abierta oposición a todas las grandes confesiones de la Reforma. Punto número 1. Los católicos, el punto de vista católico cree en el pecado original. Ellos no creen que el niño no nace pecador. ¿Por qué crees que cuando uno nace, le bautizan rápidamente? Porque ellos dicen que el niño nace con pecado, entonces tiene que ser bautizado. Punto número 2. Pelagio creía que los niños nacen sin pecado. Es verdad. Pero Brinsmead nos está acusando a los que creemos que el niño nace sin pecado, nos está acusando que creemos como Pelagio. Ahora la pregunta es, ¿quién fue Pelagio? Fue un monje del siglo IV y del siglo V que sufrió una persecución por la iglesia romana. Él estaba en contra del pecado original. ¿Pero qué dice Brinsmead en cuanto a la doctrina de Pelagio? Dice, Pelagio era contemporáneo de Agustín, que negaba que los hombres nacen pecadores.
Él enseñaba que nosotros llegábamos a ser pecadores siguiendo el ejemplo pecaminoso de Adán y que llegábamos a ser justos siguiendo el ejemplo de Cristo. El pelagianismo fue rechazado por la Iglesia como una forma grosera del legalismo. La Iglesia católica tendía hacia el pelagianismo. Los reformadores extrajeron cada partícula del pelagianismo de sus enseñanzas. ¿Qué creía Pelagio? Pelagio creía que nosotros no nacemos pecadores, pero también él creía que nosotros no nacemos con naturaleza pecaminosa, la cual nosotros no creemos de esa manera. La Biblia dice que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa, que es muy distinto a nacer pecadores, pero nosotros no creemos como creía Pelagio. Incluso Pelagio rechazaba la gracia divina y solamente quería llegar a ser aceptado por las obras. Él creía en la salvación por obras, porque la Iglesia Católica creía que el niño nace con pecado por las influencias de San Agustín de Hipona. Pero Pelagio decía, el niño no nace con pecado y tampoco nace con naturaleza pecaminosa. Y de esa manera la Iglesia en el año 417 definitivamente excomulgó a Pelagio y consideraba que su doctrina era una doctrina herética. Y así la Iglesia Católica abrazó la doctrina del pecado original que predicaba San Agustín de Hipona. En otras palabras, Brinsmead está predicando doctrina católica. Pero él nos dice a nosotros, a los que creemos que el niño no nace con pecado, que nosotros estamos predicando doctrina católica, la cual es una mentira. Pero San Agustín de Hipona estaba predicando una doctrina la cual decía que el niño nace pecador y por nacer pecador necesita un bautismo, la cual es doctrina católica. Y la hermana White estaba en contra del pelagianismo. Por ejemplo, en la Signs of the Times, el 1 de abril de 1886, el párrafo 2, ella escribió: desde el primer pecado de Adán, de generación en generación, se ha extendido como una enfermedad contagiosa. Mientras el mundo aún estaba en su infancia, el pecado se volvió terrible en sus proporciones, el odio a la ley de Dios, y como resultado seguro, el odio a toda bondad se volvió universal. Pelagio creía que nosotros no nacemos con pecado, ni tampoco nacemos con naturaleza pecaminosa, y así rechazaba la gracia divina de Dios. Pero aquí muy bien dice la mensajera del Señor que el pecado de Adán ha ido en generación y en generación como una enfermedad contagiosa. En otras palabras, nosotros hemos ido cultivando esas propensiones al nacer, la cual Cristo jamás las cultivó y Él vivió una vida sin pecado. Eso quiere decir que la hermana White creía que nacemos con pecado, no, sino que nosotros nacemos con las consecuencias del pecado y así heredamos los rasgos de carácter, heredamos los apetitos y pasiones, porque heredamos esas tendencias a ser intemperantes, la concupiscencia, heredamos. Jesús también lo heredó, pero nunca las cultivó. Y ese es el misterio, la cual Jesús jamás cultivó esas tendencias. Por eso en él se dice un ser santo sin pecado, la cual Brinsmead lo confunde totalmente. Y aparte, Robert Brinsmead estaba en contra de M.L. Andreasen. Dice de la siguiente manera su panfleto, la página 25. Aunque Andreasen podría reclamar de su lado un caudal de tradicionalismos adventistas, estaba completamente errado al oponerse a Questions of Doctrine por su enseñanza de que Cristo estaba exento de sus pasiones hereditarias, La oposición de Andreasen en ese punto era algo indefendible. Recordemos que para 1958-1959, M.L. Andreasen estaba en contra de las palabras del libro Question on Doctrine, diciendo que Jesús no estaba exento de las pasiones, porque en este libro dice que Jesús estaba exento de las pasiones heredadas que contaminan a los hijos de Adán. Pero Andreasen dijo, él no estaba exento. Si nosotros decimos que él estaba exento, entonces tenemos que ir en contra de los testimonios, en contra del espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía nos dice que Jesús no estaba exento. Y hemos leído en el Deseado, la cual la hermana White dice que como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia.
que tristemente Brinsmead lo ha tergiversado totalmente. Pero aquí Robert Brinsmead está totalmente en contra de M.L. Andreasen y de aquellos que defendieron la verdad en su entonces. Y sigue diciendo su libro: cualquiera que se aproxime a la cristología con la premisa mayor de que Cristo es nuestro ejemplo, ha perdido de vista el tema central del Evangelio. Enseñar que la salvación de Cristo se alcanza siguiendo el ejemplo de Cristo es puro legalismo. Si el pastor Andreasen se hubiera aproximado al asunto desde el punto de vista de que Cristo es nuestro sustituto, él se hubiera regocijado al ver que Cristo sustituía una naturaleza humana sin pecado en lugar de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Ahora Brinsmead nos acusa a nosotros, los que creemos en la sana doctrina, que somos legalistas, así como M.L. Andreasen fue legalista. Pero ¿qué dice los testimonios hablando de este punto? Mensajes selectos, el tomo 1, la página 477, el párrafo 2. Me han llegado cartas, dice la hermana White, que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si lo hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Si Cristo no hubiera venido con nuestra naturaleza pecaminosa, Él no hubiera sido nuestro ejemplo. Claramente lo dice la mensajera del Señor. Que esta cita totalmente está en contra de la enseñanza de Brinsmead y de Ford para el año 1970. Y sigue diciendo Brinsmead: la afirmación directa de Question on Doctrine en lo que toca la absoluta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo fue una gran contribución y un paso al frente en la cristología del adventismo. La oposición a la verdad, que en este respecto patrocinado como un campeón, fue una manifestación de un odio inconsciente hacia la verdadera fe evangélica. Y muy claro lo dice Brinsmead: fe evangélica. Este libro estaba enseñando la fe evangélica, no la fe adventista, la fe evangélica. La misión inmediata de Question on Doctrine era la de convencer a otros cristianos de que los adventistas del séptimo día no tenían falsos conceptos acerca de la absoluta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Ciertamente los autores del libro tuvieron éxito. Sí, tuvieron éxito, pero tuvieron éxito para el mundo evangélico, para poder estar entre el Concilio Mundial de Iglesias, pero fracasaron como adventistas del séptimo día. Tristemente, hermanos, tuvieron éxito para el mundo evangélico, para estar y ser denominados como una iglesia, para que ya no lo llamen solamente secta, sino una iglesia reconocida que esté en el Concilio Mundial de Iglesias. Así sí, ha sido un éxito para Satanás. Y para poder terminar, vamos a leer el resumen espantoso que hace Robert Brinsmead en su panfleto. Y el resumen es de la siguiente manera. Número 1. Siendo que la ley es una expresión de la naturaleza santa de Dios, requiere que el hombre sea sin pecado, tanto en naturaleza como en las obras. Número 2. Cristo se colocó en nuestro lugar para cumplir y satisfacer las demandas de la ley en nuestro favor. A menos que su naturaleza humana fuera sin pecado, Él no podría hacer esto por nosotros. Entonces deducimos que todo el origen de la gran controversia se centra en la ley, ya que pecado es transgresión de la ley. Entonces el pecado no puede ser naturaleza pecaminosa. En eso se centra, hermanos, para poder comprender este tema. Y él concluye diciendo: ¿qué pasaría si aceptamos que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa? Y él responde:
conduce hacia una visión superficial del pecado. Propone que las inclinaciones y las tendencias pecaminosas no son pecado. Se piensa acerca del pecado, por consiguiente, como de un acto más bien que de un estado. Ese es un elemento pelagiano. Entonces, si nosotros aceptamos que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, estamos aceptando el elemento pelagiano. Pero nosotros no aceptamos las doctrinas de Pelagio, ya que Pelagio creía que nosotros no nacemos con naturaleza pecaminosa y no necesitamos de la gracia divina. No aceptamos esa doctrina, porque recordemos que la misma Iglesia Católica condenó las enseñanzas de Pelagio, porque Pelagio y su alumno Celestio le escribieron una carta al Papa Inocencio I, pero Agustín, con otros 4 obispos, le escribieron al Papa diciéndole que la doctrina pelagiana es una doctrina diabólica. Y así el sucesor del Papa Inocencio, quien fue el Papa Zósimo, condenó la doctrina pelagiana y aceptó la doctrina agustiniana, la que dice que todos nacemos con pecado. Entonces, ¿qué creía Agustín de Hipona? Que los niños deben ser bautizados para estar limpios del pecado original. Y también creía que la gracia justificante cubre los pecados ya cometidos y ayuda a prevenir los futuros, que la gracia de Cristo proporciona la fuerza de la voluntad para llevar a la práctica los mandamientos divinos. Y Agustín de Hipona también creía que los niños que mueren sin recibir el bautismo son excluidos tanto del reino de Dios como de la vida eterna. ¿Cómo podemos pensar que un niño que no tiene el conocimiento del bien y del mal, un bebé, puede ser excluido del reino de Dios? Si Jesús mismo dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Agustín de Hipona creía que los niños, sin recibir el bautismo, están excluidos del reino de Dios. Esa doctrina adoptó la Iglesia Católica, que el niño nace pecador y que por eso hay que bautizarlo. No aceptó la doctrina de Pelagio. Nosotros también no aceptamos la doctrina de Pelagio, pero esta gente, así como Brinsmead, nos acusa a nosotros, los que creemos que Jesús vino con naturaleza pecaminosa, que al no aceptar que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída, nosotros somos pelagianos y somos católicos. Eso es una vil mentira. Podríamos decir es una falacia, un engaño, la cual muchos han caído en los días de hoy. Y así concluye Robert Brinsmead con estas declaraciones tristes. Waggoner y Jones enseñaron la doctrina de una naturaleza pecaminosa en Cristo. Algunos han sacado la idea de que esa doctrina fue el fundamento del mensaje de justificación por la fe presentada en 1888. Un estudio más cuidadoso de la historia de la Iglesia muestra que ese punto de vista imperfecto fue uno de los medios por los cuales Jones y Waggoner se apartaron y se alejaron cada vez más de la verdad y de la justificación por la fe. Esta declaración es una de las peores acusaciones a Waggoner y a Jones. El punto central del mensaje de la justificación por la fe era la victoria sobre el pecado. Y para obtener la victoria sobre el pecado, uno tendría que obtener el carácter de Cristo. Y para tener el carácter de Cristo, uno tendría que copiar al modelo. ¿Y cómo copiaríamos al modelo si el modelo vino con otra naturaleza diferente a la nuestra? ¿Cómo? El punto central era que nosotros podamos vencer el pecado, la cual estos hombres, así como Brinsmead, estaban totalmente en contra. Ese era el punto central de la justificación por la fe. Y ellos, al presentar a Cristo, obviamente lo presentaron con naturaleza de Adán después de la caída. Y ya hemos examinado la cristología de Waggoner y Jones a lo largo de todos estos estudios. Específicamente, en el estudio número 5 examinamos la cristología de Waggoner y Jones, y la hermana White estaba totalmente feliz del mensaje de la justificación por la fe y de la encarnación y humanidad y naturaleza de Cristo que estaban predicando Jones, Waggoner y Prescott. Pero sale un hombre para 1970 diciendo que Waggoner y Jones se perdieron por creer que Jesús vino con naturaleza
pecaminosa. Es una de las más grandes falacias y engaños que he escuchado, hermanos. Waggoner y Jones tristemente se perdieron por confiar en ellos mismos y por seguir las ideas panteístas del Dr. Kellogg. Y hemos examinado las vidas de estos dos hombres en el canal. Si no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Y así termina las declaraciones de Brinsmead. Jones alcanzó gran popularidad después de 1888. Los ministros y los maestros copiaron sus enseñanzas y hasta sus mismas expresiones, sin reparar el hecho de que esta enseñanza anula la verdad de la justificación por la fe y coloca una base para el panteísmo, hasta que fue corregido por la revisión histórica del tema por el pastor Roy Ian Anderson y el Dr. Fromm alrededor de 1956. Entonces, para Brinsmead, muchos pastores adventistas han copiado el modelo de la enseñanza de Waggoner y Jones, la cual les ha llevado al panteísmo. Imagínense. Si la hermana White estaba viva, obviamente ella les exhortaría con cartas diciéndoles: esta doctrina que ustedes predican está mal, pero no hay ninguna carta exhortando a la hermana White, a Waggoner y a Jones, que ellos estaban predicando doctrina errónea, hablando de la cristología, de la humanidad de Cristo. ¿Por qué la hermana White no les enviaría cartas en ese entonces? De esa manera vemos que Brinsmead estaba siendo un emisor del diablo. Tristemente, hermanos. Porque son acusaciones graves las cuales está haciendo aquí. Está apoyando a esos dos hombres que fueron jesuitas infiltrados, a Roy Ian Anderson y a Leroy Fromm. Aquellos que enseñan que Cristo poseía una naturaleza humana pecaminosa, quisieran que se mantuviera por siempre la cadena hereditaria de la pecaminosidad. Se hallan tan sumergidos en sus ideas acerca de ser salvos siguiendo el ejemplo de Cristo y piensan hacer que Él comparte con nosotros nuestra depravada suciedad. Jamás. Nosotros jamás pensamos que Jesús compartió nuestra depravada suciedad, porque la depravada suciedad solamente es cuando uno comete el pecado. Pero si Jesús no compartiera nuestra naturaleza pecaminosa, entonces no sería un Salvador para nosotros, y así no nos rescataría del hondo del pecado, porque Él se compadece cuando uno es tentado, porque Él también fue tentado en nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él volverá solamente por aquellos quienes reflejaron el carácter de Cristo, aquellos que vencieron al pecado y condenaron al pecado en su carne, solamente al ver que Cristo es nuestro garante y nuestro sustituto y también nuestro ejemplo de poder vencer el pecado, al participar de su naturaleza divina. ¿Y cuáles son las consecuencias de poder rechazar una verdad tras una verdad tras una verdad? Las consecuencias son de que podemos adoptar doctrinas erróneas, así como lo adoptó Robert Brinsmead. Para 1980, él rechazó lo que un día predicó de la perfección cristiana, lo rechazó. Lo que un día predicó de la justificación de Calvino y de Lutero, la cual estaba errada, también lo rechazó. Y al rechazar esa justificación, también rechazó el sábado, diciendo que el sábado no es importante para la salvación, y así abandonó muchas de las creencias adventistas y abandonó la divinidad de Cristo. Él creía que Jesús no era divino. En otras palabras, que después de 1980 había adoptado ideas anticristianas. Tristemente había apostatado de la fe más y más. Y para 1990, tristemente se había apartado de todo lo que una vez había creído antiguamente. Agarrar una doctrina errada es peligroso, hermanos. Así puedes agarrar más doctrinas erradas, así como lo hizo Robert Brinsmead, rechazando la ley, rechazando el sábado como día verdadero de reposo. Y estas desviaciones de Brinsmead y de Ford han llevado a muchos a poder estar en contra de la verdad en estos tiempos que estamos. Voy a ponerles este fragmento del video, las cuales ya lo vimos al inicio de este estudio. Si Desmond Ford no creía en que Jesús adquirió una naturaleza poslapsariana, es decir, después de la caída,
Entonces él creía que era prelapsariana, es decir, una Sí. naturaleza sin pecado antes de la caída. Si la naturaleza de Jesús fue sin pecado antes de la caída, entonces dicen muchos adventistas que creen en la naturaleza de la caída que tomó Adán, que no podría ser nuestro ejemplo porque él tendría un poder más allá del nuestro para no caer. Pero fíjate que yo estuve viendo en una revista adventista de 1996 o 99, en mis épocas, que dicen que la respuesta adventista a esa gran pregunta, esa gran incógnita, porque hay citas del linaje de White contradictorias, es que Jesús, en su naturaleza, la naturaleza que tomó antes de la caída era prelapsariana, pero también tomó de la poslapsariana. Y entonces el linaje de White estaba tachando un sermón de un predicador protestante que decía que Jesús tomó las inocentes debilidades, que es tener hambre, la muerte, que son consecuencia del pecado, pero no son la naturaleza pecaminosa en sí. Imagínate que cuando yo estaba leyendo eso, a mí me pareció que es prelapsariana el punto de vista adventista actual de las 28 creencias, porque tener hambre, eso era parte de Adán antes de la caída. Ya, Adán tenía hambre antes de la caída, eso no es poslapsariano. Eso no es una naturaleza caída. Adán dependía del árbol de la vida para vivir para siempre, dice el linaje de White. Entonces no es que tuviera la eternidad o no pudiera morir. Si consumía el árbol, sí se podía ser eterno, pero tenía que estar comiendo ese árbol continuamente. Entonces era prelapsariana, aún en su naturaleza prelapsariana la inmortalidad era condicional. Entonces prácticamente la teología adventista actual es prelapsariana. No existe una combinación que tomó esto de aquí y esto de allá. No, es 100% prelapsariana. Y eso lo estaba notando yo. Ahora, si es totalmente prelapsariana y sabemos que no podemos, o sea, la poslapsariana depende mucho de la teoría de la última generación, que era una apostasía de Robert Brisman, porque él decía de que íbamos a depender solo de las perfectas obras que nosotros hiciéramos. Y ya se demostró que no era posible. Entonces, todos esos aspectos, para mí, desde mi punto de vista, todas las excusas que se podrían poner como parte de la naturaleza poslapsariana no pueden sostenerse, porque toda la argumentación adventista, en cierto sentido, es prelapsariana, igual que el pensamiento evangélico. Y al ser prelapsariana, eso indica que no tenemos la fuerza de guardar la ley. La iglesia adventista original siempre va a creer que Jesús vino con naturaleza caída y pecaminosa. Esa es la verdadera doctrina, la cual dice la palabra de Dios. Pero la iglesia adventista corporativa nominal va a creer que Jesús vino con naturaleza inmaculada. Así como lo dicen las 28 creencias que también lo analizamos en el canal. Que tristemente han puesto otro concepto y han cambiado la naturaleza de Cristo. Cuando Tim Poirier en 1980, en la década del 80, sacó los escritos de Henry Melville diciendo que la hermana White también creía como Henry Melville, y esa idea lo implantó George Knight en Preguntas sobre Doctrina, que también se implantó en las 28 creencias, tristemente. Y salen estos hombres a decir que la iglesia adventista también cree que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Pero es la corporación adventista nominal. Pero lo más triste de este estudio es que muchos ministerios de sostén propio también están creyendo en ese vino de Babilonia, hermanos. Tristemente, muchos ministerios de sostén propio que deberían predicar la verdad en cuanto a este punto, están predicando el error y la falsedad. Para poder terminar, voy a dar lectura a este matinal que titula Reflejemos a Jesús, la página 100, el párrafo 5. Una fe común no es suficiente. Debemos vestir el manto de la justicia de Cristo y llevarlo en forma abierta, valiente, decidida, exhibiendo a Cristo, puestos los ojos en Jesús y atraídos por las perfecciones de su carácter. Entonces individualmente manifestaremos el carácter de Jesús y será evidente que somos vigorizados por la verdad, puesto que ella santifica el alma y mantiene cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué hermosa cita. Debemos vestirnos de la justicia de Cristo
Y de esa manera vamos a ver las perfecciones del carácter de Cristo y vamos a manifestar su carácter al ser participantes de su naturaleza divina. Y vamos a estar cautivados por la obediencia de Cristo y solamente vamos a querer obedecer su santa ley, así como Cristo la obedeció estando en nuestra naturaleza. Y así vamos a exclamar como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Solamente al copiar al ejemplo vamos a poder tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Solamente al copiar al ejemplo, queridos hermanos, vamos a ser obedientes a su palabra. Pero estos hombres de la nueva teología tristemente dijeron no. Copiar el ejemplo es seguir el legalismo. Porque nosotros nunca vamos a poder dejar de pecar. Pero cuando Él venga, ahí sí vamos a dejar de pecar. Los que piensan de esa manera se van a perder eternamente. Robert Brinsmead, a lo que tenía entendido, sigue vivo en los días de hoy. Y hay un video en YouTube, él está dando una conferencia, ya es muy mayor, ahora debe tener sus 91, 92 años. Algo así, es realmente muy mayor. No vi el video en YouTube porque está en inglés. Realmente no sé qué conferencia habrá dado o qué habrá dicho o qué cree actualmente Robert Brinsmead. Pero si él no se arrepiente de su error, va a caer en el engaño y va a perderse eternamente. Desmond Ford murió el 2019. No sabemos si se arrepintió en el momento de su muerte. Solamente Dios lo sabe. Pero si no se arrepintió y seguía con esa idea, tristemente va a despertar en la tercera resurrección. Y todos aquellos que siguieron su falsa doctrina. ¿Nosotros ahora habremos alcanzado la salvación? ¿Ya somos perfectos? ¿Qué dice Filipenses 3:12? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, mas prosigo, para si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. No somos perfectos ahora, pero queremos llegar a ese estado de perfección, la cual es bíblico, hermanos, es bíblico. Ese estado de perfección y a obtener el carácter de Cristo. Y de esta manera culminamos con el estudio. Espero que haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y así nos aferremos a la verdadera doctrina y no estemos en estos vientos doctrinales y no aceptemos las artimañas del error. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por el estudio de este momento. Te pedimos perdón por todas las transgresiones que cometemos a diario y no ver esta doctrina como doctrina de salvación. Te pedimos que puedas ayudarnos a comprender más tu palabra y no caer en vientos doctrinales como han caído muchos y se han perdido eternamente por aceptar doctrinas de demonios. Y así muchos han apostatado de la fe, tristemente, Señor. Te pedimos que podamos permanecer firmes hasta el final y puedas ayudarnos a comprender tu palabra y no caer en vientos de doctrina, Señor. Te pido por aquella hermana, aquel hermano que siempre escucha los videos, puedas darle el entendimiento y la sabiduría correcta para comprender. Todo esto te lo pedimos, querido Padre, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.